Las lecturas de este domingo son como especialmente contundentes para este tiempo de verano y tienen como dos preguntas fundamentales. La primera lectura y el Evangelio, dos preguntas fundamentales que marcan toda nuestra vida. ¿Vosotros a quién queréis servir? Es la pregunta de la primera lectura. ¿Vosotros a quién queréis servir? Y la pregunta del Evangelio. ¿También vosotros os queréis marchar? Vamos a poner en contexto porque me parece que las dos preguntas están muy relacionadas y nos afectan a nuestra propia vida, ahora y siempre. La primera está en el contexto del libro de Josué. Josué es el que había entrado con el pueblo de Dios en la tierra prometida. Ya sabéis que Moisés murió a la puerta de la tierra prometida. Josué entra, colabora en sacar de allí a las tribus que habían ocupado lo que era la tierra que Dios les había dado y se pega grandes batallas y ya al final de su vida reúne a los jefes de las tribus, a los sacerdotes, a los que están allí al cabo de la ley, a las familias, los reúne y les hace una pregunta definitiva. ¿Vosotros a quién queréis servir? Fijaos, antes de decirles esto, en lo que no escucharemos de esta lectura del libro de Josué, Josué les ha hecho un relato de toda su historia, de toda la historia de Israel, y les ha ido contando las maravillas que el Señor ha hecho con ellos. Cómo les sacó de Egipto, cómo les libró de la esclavitud, cómo abrió el Mar Rojo, cómo entró en la tierra prometida, cómo les fue dando jueces para... Josué les pregunta esto, y después de ver toda esta historia de salvación, ¿vosotros a quién queréis servir? Y añade, porque yo y mi familia serviremos al Señor. Es decir, da igual lo que hagáis vosotros, da igual que todos me abandonéis, da igual que me dejéis solos. Yo y mi familia serviremos al Señor. Esa respuesta hace que todo el pueblo de Israel acoja la misma respuesta y diga, no, nosotros también. Nosotros no podemos abandonar al Señor que nos salvó de la tiranía de Egipto, que nos entró en la tierra prometida, que nos ha entregado una tierra que emana leche y miel. Nosotros serviremos al Señor. Y esa es como la primera pregunta que Dios nos hace en este domingo. ¿Vosotros a quién queréis servir? La respuesta que da Josué y la respuesta que da el pueblo de Israel es a partir de su propia experiencia, una mirada al pasado. Miran hacia atrás, miran su historia y dicen, ¿cómo vamos a servir a otro Señor más que a este que nos ha salvado? Por eso, para nuestra respuesta a esta pregunta, ¿vosotros a quién queréis servir?, tenemos que mirar nuestro pasado. Tenemos que mirar la historia de misericordia que Dios ha hecho con nosotros. Cómo Dios nos ha hecho hijos suyos, cómo se ha acercado a nosotros para alimentarnos, cómo nos ha traído el perdón de nuestros pecados, cómo nos ha dado la gracia siempre que ha sido necesaria, cómo nos ha sostenido en los momentos de dolor o de crisis, cómo nos abre caminos para el futuro. Y a partir de esa contemplación del Señor como el gran Señor de nuestra vida podemos responder, nosotros también serviremos al Señor. Pero fijaos que el compromiso es servir. Es decir, la respuesta a esa pregunta, serviremos al Señor, pasa por el verbo servir, que es ponerse a los pies del Señor, ponerse a cumplir su misión, realizar lo que Él nos ha confiado. Es decir, servir al Señor no es una casualidad de nuestra vida, no es simplemente quedarse quieto en la vida de la iglesia, quedarse quieto en una esquina, No, servir es ponerse a servir al Señor. Por eso la respuesta a esta pregunta es una acción. ¿Vosotros a quién queréis servir? Nosotros serviremos al Señor. Que nuestra respuesta sea como la de Josué. Pero mirad, tenemos también una segunda pregunta, en un momento grave de la historia del Señor con sus apóstoles, con sus discípulos, cuando Él les ha dicho que Él es el alimento que les va a dar, que Él es el pan de vida, que Él es el cuerpo que ellos van a recibir, su carne tienen que comer, su sangre tienen que beber. Algunos discípulos quedaron atónitos ante esta explicación y la entendieron en sentido literal, así como resulta que también es en sentido literal. Pero la vivieron con tanto dolor y con tanto pesar que dice la Sagrada Escritura que muchos se apartaron del Señor. Muchos se fueron. El Señor se queda triste, se vuelve a Pedro y les pregunta, ¿también vosotros os queréis marchar? Y la respuesta de Pedro, esa pregunta del Señor es también pregunta para nosotros. También en nuestro tiempo hay mucha gente que se ha ido del Señor. También ha habido mucha gente que lo ha seguido durante un tiempo y luego se ha alejado. Y la pregunta de Dios para ti hoy es, ¿también tú te quieres ir?
¿También tú te quieres marchar? Pero nos puede consolar, apoyar, sostener la respuesta de Pedro. Pedro le dice, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y fijaos, si miramos en nuestro entorno, nadie más que el Señor tiene palabras de vida eterna. Nadie nos habla de un futuro de salvación, nadie nos da una esperanza definitiva. Todo el mundo nos presenta un paisaje oscuro, gris, todo el mundo nos habla de poco tiempo, de cosas que acaban, de estamos en un cambio constante de época. Parece que vivimos urgidos en la angustia, en el agobio, ¿no? Nadie nos presenta un futuro de horizonte, de esperanza. Sin embargo, el Señor sí. Y por eso podemos hacer nuestras las palabras de Pedro. Señor, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Fijaos, la respuesta de Josué se sostiene mirando a su pasado, a su historia. El Señor que nos ha salvado, ¿cómo no le vamos a servir? Y la respuesta de Pedro se sostiene mirando al futuro. ¿Quién tiene palabras de vida eterna? ¿Quién nos habla de un futuro de esperanza? Por tanto, nosotros, cuando nos hacen la pregunta, ¿vosotros a quién queréis servir? ¿Vosotros os queréis marchar? Nuestra respuesta es la síntesis de la de Josué y la de Pedro. La de Josué, mirando nuestra historia, no podemos irnos porque, Señor, tú eres el que nos has dado tantas cosas que perseveramos, permanecemos fieles por todo lo que hemos recibido de ti. Y mirando al futuro con Pedro, solo tú tienes palabras de vida eterna. Por tanto, nos queda ser fieles al Señor. Las lecturas de este domingo nos anuncian un tiempo de esperanza, un tiempo de fidelidad, nos piden una mayor entrega a todos nosotros. Pues vamos a pensar cómo podemos servir al Señor. Cómo podemos servir al Señor con el testimonio de nuestra vida, con nuestras obras y palabras.